A finales del siglo XIX, cuando las potencias europeas se peleaban por hacerse con el control de las riquezas del continente, los derechos de los pueblos indígenas no obstaculizaron sus planes de conquista. La actitud de los blancos en toda Europa era tabula rasa, terra incógnita. Este lugar es una especie de tierra de nadie. En otras palabras, podemos crear nuestros propios estados aquí y vamos a traer orden y a civilizarlos. La palabra civilizar se empleaba siempre. Aunque estuvieses matándolos, estabas civilizándolos. La mayoría pensaba que necesitaban, en el mejor de los casos, un tratamiento paternalista, que necesitaban ser cuidados como niños. Tras la Conferencia de Berlín en 1885, los europeos emprendieron la conquista territorial del continente. En menos de 20 años, el 90% del territorio africano estaría sometido al dominio colonial europeo. Uno de los principales beneficiarios fue el rey Leopoldo II de Bélgica. Consciente de la vasta fortuna que podía amasar, convenció a las potencias europeas de que reconociesen su soberanía sobre una de las regiones más grandes de África, Congo. Ese hombre subió al trono belga en el año 1865 a los 30 años. Era muy astuto, muy avaricioso, muy ambicioso y tenía un gran don para las relaciones públicas. Contrató al explorador Henry Morton Stanley, el hombre que encontró a Livingstone, para que fuese al Congo y apuntalase ese enorme territorio para él. Leopoldo consiguió que Estados Unidos primero y las potencias de Europa Occidental después ratificasen su conquista de ese vasto territorio en el centro del continente. Primero, Leopoldo creó una cortina de humo, afirmando que deseaba educar a un pueblo salvaje. En realidad, Leopoldo consiguió engañarlos a todos. Creyeron en su palabra. Pensaron que era un hombre que iba a invertir una fortuna en una aventura filantrópica descabellada. Pero no se dieron cuenta de que lo que en realidad perseguía era enriquecerse explotando a los negros. Sus anchas espaldas transportarían las riquezas de África hasta los barcos para el beneficio personal de Leopoldo. Para imponer el dominio de Leopoldo, se empleó una violencia extrema. La mano derecha de aquellos que no obtenían las cuotas de caucho establecidas era amputada. Ni siquiera se libraban los niños pequeños. En 1896, un periódico alemán denunció que se habían cobrado 1.308 manos en un solo día. Leopoldo creó un ejército de 90.000 soldados para imponer su dominio. Uno de sus tenientes escribió: «Solo el látigo puede civilizar a los negros». Asaltaban una aldea tras otra. El ejército capturaba a las mujeres de la aldea y las tomaba como rehenes para obligar a los hombres de la aldea a ir al bosque y recoger una cuota mensual de caucho. Hicieron eso durante unos 20 años. Y está claro que si todas las mujeres de la aldea están secuestradas, si todos los hombres están en el bosque, sometidos a trabajos forzados durante varias semanas al mes, no queda nadie para plantar y cosechar, para cazar y pescar, para realizar las tareas necesarias para abastecer a la comunidad. Todas estas razones, el hambre, la extenuación y sobre todo la enfermedad, consiguieron minar una población debilitada por la hambruna. Según los cálculos más optimistas, entre 1880, cuando el rey Leopoldo se hizo con el control del Congo, y 1920, en ese periodo de 40 años, se produjo un alarmante descenso de la población. De 20 millones a principios de ese periodo a unos 10 millones al final. Una enorme pérdida de vidas humanas. Por toda Bélgica se financiaron grandes proyectos de construcción con las riquezas de Leopoldo para conmemorar su reinado. Leopoldo mandó construir un palacio llamado en la actualidad Museo de África Central para exhibir su botín.
Para la historiadora Bambi Coipens, hija de padre congoleño, el edificio representa los mitos creados para justificar el dominio belga en Congo. La sala central te da una idea de lo que se supone que representa el museo. En el centro hay una cúpula, a través de la cual cae la luz, por así decirlo, sobre el corazón de las tinieblas. A la vez, la cúpula representa el cielo, y abajo, en la sala central, a los pies de la figura de Leopoldo II, están las estatuas de los congoleños. Se puede ver la ordenación jerárquica que estructuraba las relaciones entre colonizadores y colonizados. Como ser humano, evidentemente eso me impresionó mucho. Está muy claro que los africanos, tal y como se puso en marcha este museo en un principio, y tal y como siguen funcionando la mayoría de las exposiciones, están realmente deshumanizados. Eran vistos y representados como salvajes que necesitaban perentoriamente la ayuda de desconocidos, esto es, europeos, que los transformasen en seres humanos completamente civilizados. A partir de finales del siglo XIX, empezaron a popularizarse en Europa zoológicos humanos en los que se exhibían africanos en su estado primitivo. Uno de los primeros se instaló en los terrenos del Museo de Leopoldo. Los africanos se exhibían para que la gente pudiese ir a verlos, del mismo modo que se pueden ver a los animales enjaulados en un zoo. Y la gente reaccionaba de forma parecida. Había carteles avisando que estaba prohibido tirar cacahuetes a los africanos, porque eso es lo que hacían. En realidad, este museo es también el único monumento a la historia colonial belga que queda en el país. Por lo que si desmantelamos el museo, correríamos el peligro de eliminar de la memoria pública ese legado colonial. Y si eso ocurriese, estaríamos preparando el terreno para esas personas que dicen: bueno, no fue tan malo, ¿verdad? El rey Leopoldo II hizo mucho bien. En 1908, un año antes de su muerte, los crímenes de Leopoldo salieron a la luz pública y el rey fue obligado a entregar el control de Congo al gobierno belga. Pero la crueldad continuó. No se puso fin al sistema de trabajos forzados porque era muy rentable. El nuevo Congo belga siguió utilizándolo más o menos hasta principios de los años 20. En aquel momento, los agentes coloniales belgas se dieron cuenta de que el vertiginoso descenso de la población era provocado por el sistema de trabajos forzados, por lo que tuvieron que modificarlo. Tuvieron que hacerlo menos letal para no quedarse sin mano de obra. En el libro El corazón de las tinieblas, el autor Joseph Conrad, testigo de la violencia en Congo, escribe: la conquista de la tierra, lo que mayormente significa arrebatársela a aquellos que tienen un color de piel distinto o la nariz más chata que la nuestra, no es nada agradable cuando profundizas un poco.